Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Muchas personas desean ganar millones de dólares en la lotería. Piensan que es lo mejor que les podría pasar, pero la mayoría ignora algo. Manejar millones de dólares no es tan fácil como parece. Número 10. En 1988, William Post ganó 16.2 millones de dólares en la lotería de Pensilvania. El dinero no le llegó todo de una vez. Se lo iban a pagar poco a poco, un pedazo cada año. Cada año le tocaban casi 498 mil dólares. Apenas recibió su primer pago, empezó a gastar sin control. Compró una licencia de licor sin tener ningún negocio detrás. Rentó un restaurante en Florida, abrió un lote de carros usados, compró un avión, aunque ni siquiera tenía licencia de piloto. En solo 3 meses ya debía 500 mil dólares. Un año después, compró una mansión de 16 cuartos por casi 400 mil dólares. Enfrentó varias demandas legales relacionadas con el dinero del premio. Por esos problemas, le congelaron los pagos que aún le faltaba por recibir, y para conseguir efectivo rápido, decidió vender de golpe esos pagos futuros. A cambio, le dieron 2,5 millones de dólares de una sola vez. En menos de un año ya se había gastado todo ese dinero también. Eso lo obligó a vender su mansión, pero solo consiguió 65 mil dólares por ella. Era apenas una fracción mínima de lo que pagó en su momento por esa casa. Una mala decisión tras otra. William Post murió en el año 2006 con más de $1 millón en deudas. Sus últimos días vivía gracias a un cheque de 450 dólares mensuales. De los 16.2 millones de dólares que ganó en la lotería, no le quedó absolutamente nada. Número 9. El 14 de abril de 2005, Francisco Guerrero ganó 6.5 millones de euros en la Bonoloto de España. Era albañil y no tenía estudios sobre cómo manejar el dinero. En el año 2007 llevó casi todo ese dinero al Banco Santander. Le dijeron que era un depósito a plazo fijo y que no tenía ningún tipo de riesgo. Firmó los papeles sin entender bien qué decían. En realidad, estaba invirtiendo ese dinero en productos financieros de alto riesgo y los del banco no le dijeron. También invirtió parte del dinero a nombre de sus hijas en esos mismos productos. Guerrero siguió trabajando como albañil con total normalidad, sin tocar ni un euro de lo que había ganado. Pero en el año 2009 quiso sacar 30,000 euros para una operación de rodilla, y para su sorpresa, en el banco le dijeron que ya no le quedaba nada. Sus hijas también perdieron todo lo que él había puesto a su nombre. Guerrero pasó 14 años demandando al banco en los tribunales. Ganó 2 juicios y el banco fue obligado a pagarle 1.2 millones de euros. Pero las deudas que había acumulado se llevaron nuevamente gran parte de ese dinero y se vio obligado a hipotecar su casa. En un momento ya no pudo pagar las cuotas y terminó viviendo de ocupa en su propia vivienda. Guerrero quedó en tratamiento psiquiátrico por todo lo que vivió. Dijo que el banco había destruido su vida por completo. De los 6.5 millones de euros que ganó, no le quedó absolutamente nada. Patrañas. Vení, vamos a invertir mi dinero en esa criptomoneda. Suelta mi billetera. Número 8. En 2002, Jack Whittaker ganó 314.9 millones de dólares en la lotería Powerball. Fue, hasta ese momento, el premio más grande ganado por una sola persona en la historia de Estados Unidos. Antes de ganar, ya era millonario y dueño de una empresa de construcción. Eligió que le dieran todo el dinero de una sola vez. Recibió 113 millones de dólares después de pagar impuestos y prometió donar parte de ese dinero a su iglesia. Después de eso, empezó a cargar maletines llenos de efectivo a todos lados. Una noche, en un club nocturno, le robaron 545 mil dólares en efectivo de su camioneta. Meses después, otros ladrones le robaron 200 mil dólares más en un club parecido. Un grupo de delincuentes también le robó su chequera y vació sus cuentas en un día. Whittaker nunca cambió su forma de manejar el dinero. Empezó a apostar grandes cantidades en los casinos. De hecho, un casino lo demandó por un cheque sin fondos de 1.5 millones de dólares. Enfrentó más de 400 demandas legales relacionadas con su fortuna. En el año 2016, su casa se quemó por completo en un incendio. Luego de todo esto, Whittaker dijo en entrevistas que el dinero había sido una maldición para su vida. Confesó que hubiera preferido romper el boleto antes de cobrar. Murió en el año 2020 sin la fortuna ni la tranquilidad que tenía antes de ganar. Número 7. A finales de diciembre de 1996, Denise Rossi ganó $1.336.000 dólares en la lotería de California. Rossi llevaba ya 25 años casada con su esposo, Thomas. En vez de contarle sobre el premio, decidió ocultárselo por completo. Usó la dirección de su madre para recibir toda la correspondencia de la lotería. De esa forma, su esposo nunca vería ninguna carta relacionada con el dinero. Apenas 11 días después de ganar, Rossi solicitó el divorcio. Durante todo el proceso legal, nunca mencionó la existencia del premio. Firmó documentos legales asegurando que había declarado todos sus bienes con honestidad, aunque era una mentira. El divorcio se finalizó por completo sin que Thomas supiera nada del tema. Pero 2 años después, a Thomas le llegó por error una carta dirigida a su ex esposa. La carta era de una empresa que paga por adelantado premios de lotería.
lotería. Gracias a esa carta, Thomas llevó el caso de vuelta a los tribunales. Un juez determinó que Rossi había ocultado los bienes de forma totalmente fraudulenta y el juez le ordenó que le entregara a Thomas el 100% del premio y tuvo que pagarle 20 cuotas anuales de $66,800 cada una. Rossi intentó apelar esa decisión ante un tribunal superior, pero perdió también ese proceso. Al final no se quedó con un solo dólar de lo que había ganado. ¡Maldita basura! Benny, ¿de dónde sacaste ese Lamborghini? ¿Acaso tienes más dinero del que me has dicho? Número 6. En agosto de 2001, David Lee Edwards ganó $27 millones en la lotería de Kentucky. Antes de ganar, había pasado un tercio de su vida en prisión. Eligió que le dieran todo el dinero de una sola vez. Contrató a un asesor financiero para manejar el dinero con cuidado, o al menos esa era su idea. El asesor le consiguió un préstamo de $200,000 para que celebrara en Las Vegas. En solo 6 días ya se había gastado todo ese préstamo. Al recibir el resto del dinero, ignoró por completo los consejos de su asesor. Vendió las inversiones que el asesor había hecho a su nombre. Compró mansiones en Florida y California, compró un jet privado por casi $2 millones, compró autos de lujo nuevos, incluyendo un Lamborghini. En el primer año ya había gastado $12 millones. Edwards y su esposa cayeron en una adicción que arruinó su salud por completo. Sus hijos vivían en ese caos y terminaron en hogares temporales. En solo 5 años ya no tenían absolutamente nada. Terminaron viviendo en un contenedor de almacenamiento en mal estado. Su esposa lo abandonó y se volvió a casar con otra persona. Edwards murió en el año 2003 a los 58 años de edad en un centro de cuidados. De los $27 millones que ganó en la lotería, no le quedó ni un centavo. Número 5. El 24 de marzo de 2017, Kennedy Jaques ganó $23 millones dominicanos, unos $480,000 en la lotería Leitz. Vivía en Santiago Rodríguez y compraba lotería casi todas las semanas. Después de impuestos, recibió cerca de $360,000, que no está nada mal. Guardó la mayor parte en el banco, pero se quedó con una parte en efectivo. Renunció a su trabajo apenas se enteró de que había ganado y empezó a apostar fuertes sumas en otros sorteos diarios de lotería. En muchas de esas apuestas ganaba, pero se lo gastaba así de rápido. Para seguir jugando, iba al banco y retiraba parte de sus ahorros. Era un círculo vicioso. Llegó a gastar $63,000 en una sola noche de fiesta. Regaló más de 4 vehículos a amigos y familiares y también repartió dinero en efectivo entre conocidos. Pasaba varios días fuera de casa, de fiesta en fiesta. Esa vida lo alejó de su familia. En menos de 4 años ya no le quedaba nada del premio. Jaques reconoció que muchos de esos amigos le dieron la espalda después. Dijo que su madre le advertía que esas personas solo lo buscaban por el dinero. A pesar de haberlo perdido absolutamente todo, confesó que sigue jugando a la lotería. Número 4. Evelyn Adams trabajaba en una tienda de conveniencia en Nueva Jersey. En octubre de 1985 ganó $3.9 millones en la lotería. Solo 4 meses después ganó otro premio de $1.4 millones. Fue la primera persona en la historia de la lotería de Nueva Jersey en ganar 2 veces. La probabilidad de lograr algo como eso es de 1 en 17,000 millones. Ambos premios se pagaban poco a poco en partes anuales de $218,000. Con el primer premio pagó deudas y abrió un fondo para la universidad de su hija. También compró el local donde trabajaba como empleado. Poco después decidió venderlo. Comenzó a prestar dinero a conocidos y familiares. Muchos de esos préstamos nunca fueron devueltos. Adams empezó a frecuentar los casinos de Atlantic City. Apostaba grandes cantidades en máquinas y mesas de juego. Invirtió en varios negocios que terminaron siendo un fracaso. El dinero que recibía cada año desaparecía casi tan rápido como llegaba. Para el año 2012 ya no le quedaba nada de su fortuna. Terminó viviendo en un remolque sin ahorros de ningún tipo. Ella misma reconoció que nunca aprendió a decir que no a quienes le pedían dinero. Familia, amigos y conocidos. Todos llegaban a ella con historias muy tristes y eso terminó hundiéndola hasta perderlo. Tengo hambre. Benny, deja de pedirle prestado dinero a la gente para irte de fiesta. Te van a terminar funando de nuevo. Número 3. En noviembre de 2002, Michael Carroll ganó cerca de $14.6 millones en la lotería del Reino Unido. Tenía 19 años de edad y trabajaba medio tiempo recogiendo basura. Antes de ganar, el gobierno le daba $63 a la semana por no tener trabajo como seguro de desempleo. Era muy pobre. Ni siquiera tenía una cuenta bancaria cuando ganó el premio. Al principio se contuvo y no gastó nada. Ese autocontrol solo le duró 4 semanas hasta que viajó a Jamaica. Después de eso, comenzó a gastar sin control.
control. Compró una mansión de 6 habitaciones llamada The Grange. Gastó cerca de $600,000 solo en remodelarla. Construyó una pista para destruir autos dentro de su propiedad. Le dio $1.5 millones a su mamá, otro tanto a su tía y otro a su hermana. En total, regaló casi un tercio de su fortuna. En 2005, recibió una orden judicial por disparar balines contra 32 autos y vitrinas. El hombre estaba fuera de control. En 2006, pasó 9 meses en prisión por irrumpir armado en un concierto. Apareció en la corte más de 30 veces. Su matrimonio terminó durante esos años de caos. Para 2010, su fortuna ya se había esfumado casi por completo. Vendió la mansión en mal estado, volvió a trabajar recogiendo basura, el mismo empleo de antes, y dijo que prefería ese sueldo mínimo a los millones que una vez tuvo. Número 2. En abril de 2004, Sharon Tirabassi ganó $10.5 millones en la lotería de Canadá. Antes de ganar, vivía en un apartamento con sus 3 hijos y el gobierno le daba dinero porque no tenía trabajo. Trabajaba como cuidadora y ni siquiera tenía auto propio. Apenas recibió el cheque ganador, repartió $1 millón entre sus padres. También dio 1.75 millones entre sus 4 hermanos. Nunca contrató a un asesor financiero para manejar el dinero. Ni siquiera llevaba control cercano de su cuenta bancaria. Compró varias casas y las rentaba a precios muy bajos. Pagaba la renta de otras personas que se lo pedían. Prestaba dinero para fianzas y para negocios de amigos. Llevaba a sus amistades de viaje, todo pagado, a Cancún, Las Vegas y el Caribe. Compró 4 autos, incluyendo una Cadillac personalizada de $200,000. Se casó y compró una casa de $515,000 para toda su familia. Revisaba su cuenta de vez en cuando y veía tantos ceros que pensaba que todo estaba bien. Para 2007, solo 3 años después, ya había gastado la mitad de los $10.5 millones. Un día notó que solo le quedaban $750,000. Dijo que ese fue el momento en que la diversión se terminó. Años después, la vieron tomando el autobús para ir a su trabajo de medio tiempo. Número 1. En el año 1993, Janet Lee ganó $18 millones en la lotería de Illinois. Era inmigrante de Corea del Sur y trabajaba en una tienda de pelucas. Eligió recibir el premio poco a poco, en pagos anuales de $620,000. Se mudó con su familia a una casa de $1 millón en un vecindario privado, pero no pagó esa casa de una vez, sino en pagos mensuales. Donó cientos de miles de dólares a campañas políticas. Eso le permitió cenar junto a figuras como Bill Clinton y Al Gore. También donó dinero a la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. Por esa donación, pusieron su nombre en una sala de lectura del campus. Desde afuera parecía tener todo bajo control, pero rentaba autos de lujo y pedía millones de dólares prestados a bancos. Las tarjetas de crédito las utilizaba en exceso. Gastaba dinero antes de que ese dinero llegara a su cuenta. Una vez intentó pagar un préstamo antes de tiempo para ahorrar intereses. Por hacer eso, terminó pagando $750,000 en penalizaciones. Para resolver sus problemas, vendió los derechos de sus pagos y a cambio recibió el dinero restante de una sola vez. Pero eso solo empeoró las cosas. En el año 2001, a los 60 años, se declaró en bancarrota. Se supo que solo le quedaban $700 de ahorros y que debía más de 2.5 millones. Ahora cuéntame, ¿qué sería lo primero que tú harías si hoy te tocara la lotería? Hablemos un poco en los comentarios.